Hola, buenas tardes en Helsinki, buenos días desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México. Esta es mi participación para el CEISAL 2022, para el Simposio 0405. Mi participación se titula Estudios de Género en Latinoamérica, balance de una agenda contrahegemónica desde el sur. Mi nombre es Celia Magaña García, estoy adscrita al Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara. Bueno, mi participación se estructura en dos partes. Una primera voy a presentar algunos puntos que me parecen son reflexiones que he hecho a lo largo de estos años sobre algunos de los que considero yo los principales aportes de los feminismos desde América Latina. Hay algunas características que me gustaría subrayar. La primera sería que los feminismos latinoamericanos son heterogéneos e interseccionales. La segunda es que son teoría y práctica política. En consecuencia, implican una ética filosófica, una manera de vivir, pero también una participación política. Tercero, la emergencia de los feminismos en América Latina es uno de los movimientos sociales más importantes en la región. Y cuarto, son contrahegemónicos porque su objetivo es racializar y politizar los feminismos dominantes para dar cuenta de la experiencia de las mujeres latinoamericanas. Con base en estas características, me parece que es importante apuntar cómo esta diversidad es una fortaleza aún y con todos los conflictos internos que puedan verse implicadas en estas diversidad de posturas, ¿no? También me parece fundamental decir cómo las teorías desde estas perspectivas no son solo un conjunto de abstracciones, de generalizaciones y de postulados formales, sino que son teorías encarnadas. Otro punto que me parece fundamental sobre el cual reflexionar es cómo los movimientos feministas en la región se han caracterizado por sumarse a luchas y causas sociales y políticas más amplias que se plantean en los diferentes contextos como acciones urgentes frente a panoramas. Es decir, en este punto me sitúo desde una mirada crítica para quienes conceptualizan los feminismos desde una política de identidad. Desde mi perspectiva, al contrario de esto, los feminismos, además de buscar un reconocimiento, también están vinculadas con movimientos sociales más amplios. Bueno, otro de las características o de los aportes que considero relevantes desde los feminismos latinoamericanos tiene que ver con que nos aporta elementos para cuestionar esta naturalización de la heterosexualidad en la conformación de los estados-nación. Y me parece que es una crítica bastante interesante desde estos feminismos. Otra es que también nos aporta elementos para cuestionar esta homogeneidad de la categoría mujer y tratar de no romantizar estas relaciones. Más bien se apuesta por la construcción de alianzas estratégicas en contra de la violencia y por la despenalización del aborto en la región. Existen también más vasos comunicantes entre los diferentes feminismos en la región. A pesar de esa diversidad, me parece que hay influencia entre estos. Y un último punto tiene que ver con la geopolítica de las luchas y resistencias, y con esto me refiero a lo que significa y al impacto que tiene una misma estrategia de lucha y de resistencia en determinado punto del mundo, como puede ser Cuernavaca, Morelos, por decir algún lugar, y lo que significa una lucha y una resistencia en la misma clave, pero en Hollywood, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, me parece que es también importante dar cuenta de la genealogía de esas luchas y de resistencias, pero en este marco geopolítico. Bueno, estas ideas fueron rescatadas, las que voy a desarrollar a continuación, con base en los aportes del libro de Dora Barrancos, que se llama Una historia mínima de los feminismos en América Latina, editado por el Colegio de México en 2021. Y al respecto es importante la perspectiva que la autora nos menciona acerca de esta necesaria diferenciación de la trayectoria de los feminismos latinoamericanos con respecto a la trayectoria de los feminismos norteamericanos, anglosajones y europeos.
Bueno, en ese sentido es importante reconocer las condiciones particulares de posibilidad para la emergencia de los feminismos en cada país. También es importante para ella reconocer cómo en todo el siglo XX, si bien hubo la emergencia de feminismos en la región latinoamericana, este movimiento no fue masivo. A diferencia del siglo XXI, como vamos a ver ahora, que aquí sí lo tuvimos. Bueno, hay una primera etapa, ¿no?, de los feminismos latinoamericanos que ella llama la germinación, que fue a principios del siglo XX, entre 1900 y 1910, hasta los años 40. Luego viene una especie de estancamiento en el tema y luego hay un resurgimiento muy vigoroso, muy potente en los años 70 a nivel mundial y también en la región latinoamericana, y hay una agenda importante en los 80 y en los 90, sobre todo en tema de implicación en cuanto a la institucionalización del tema, ¿no? A finales de la década del 90 hasta nuestros días hay una notable expansión de las manifestaciones más libres de las sexualidades, hay unas agendas con ecos post y decoloniales, hay una masividad en las reivindicaciones y en la reivindicación patriarcal. En este primer ciclo de desempeño, la mayoría de las feministas de la región provenían de grupos letrados, fueron maestras o se dedicaban a las letras o conquistaron alguna profesionalidad en la vida universitaria. Este es un antecedente importante. En muchos de los países el feminismo se va a introducir a través de las universidades. Esto, vamos a verlo después, va a ser después una crítica a los feminismos. Bueno, esta agenda inicial estuvo principalmente reivindicada alrededor del tema de la igualdad jurídica, de esta equiparación de derechos políticos, de los beneficios de la educación y del reconocimiento de los valores de la maternidad. Sin embargo, la dominación masculina siguió ejerciéndose en los diversos campos de la vida social, aunque creciera de modo notable esta participación de las mujeres. Entonces vamos a empezar a ver cómo corren como en dos pistas, por un lado esta mayor participación de las mujeres, pero por el otro lado esta dominación masculina que se resiste a ceder espacios. Es muy importante mencionar que en esta primera etapa no encontramos presencia de mujeres indígenas tan evidentemente sí estaban participando desde sus trincheras, pero no necesariamente estaban visibles, tampoco de mujeres afrodescendientes. Al finalizar el siglo pasado, vemos cómo el tema, sobre todo de la violencia contra las mujeres, pues llega a ser el tema, ¿no?, alrededor del cual se estructuran todas las agendas políticas. Y al respecto es muy importante mencionar la Convención Belém do Pará, creada en 1994 como un instrumento internacional que va a dar fundamento sobre todo para reformas jurídicas, legislativas y un poco también para algunas medidas socioculturales. Es un instrumento que de alguna manera es un aporte desde la región, porque no hay otro en el mundo con estas características, y que vamos a ver su impacto no tanto como nos gustaría, no tan eficaz a lo mejor, pero que también es innegable su impronta en la región. En este tercer ciclo de los feminismos latinoamericanos, claro que esta crítica postcolonial y decolonial y la emergencia de las mujeres de los pueblos originarios y afrodescendientes van a tener una mayor presencia, ¿no? Y van a hacer esta crítica a esta impronta académica que tienen los feminismos latinoamericanos. En esta segunda parte me voy a concentrar en el tema de la violencia de género en las universidades de México, entendida un poco como esta irrupción de la agenda de los feminismos en las universidades. Al respecto es importante mencionar algunos antecedentes históricos de manera muy breve. Tendríamos que decir que en América Latina el ingreso masivo de las mujeres a las universidades es bastante reciente. Data de los años 60, en México en los años 70 y en los 80 se empezaron a crear centros y programas de estudio de la mujer y de género.
Es hasta los años 2000 cuando todavía declararse feminista se prestaba a burla, a sospecha y en consecuencia a menos presupuesto, a menos prestigio. Esto ha venido cambiando en los últimos años por la fuerza política de los feminismos, pero sin embargo una todavía podría preguntarse hasta dónde esto sí ha cambiado o si estos cambios son de manera irreversible o en qué grados. Creo que ahí tenemos varias preguntas que podemos seguir haciendo, ¿no? Esto nos presenta un telón de fondo en donde tenemos relaciones de poder instauradas, es decir, una dinámica, una lógica que no está dispuesta a transformarse fácilmente. Hay hombres aferrándose a la única forma de ser y hacer universidad que conocen, incapaces de ceder espacios de poder o de establecer relaciones horizontales de pares con las mujeres. Por el otro lado, tenemos a más mujeres en todos los niveles de la universidad que han conformado históricamente una corriente subterránea de conocimientos, de espacios, de formas de hacer con otras lógicas, resistencias y alianzas políticas. Todo esto da una especie de caldo de cultivo de las violencias. A partir de 2010, como ya veíamos en la primera parte, existe esta irrupción masiva de los feminismos y tenemos que esta agenda irrumpe en las universidades, sobre todo denunciando y haciendo evidente problemáticas como las violencias y el acoso sexual hacia las mujeres y hacia las disidencias sexuales en las universidades y posteriormente en otras instancias como la Constitución misma, es decir, vinculadas con procesos y movimientos sociales más amplios. El caso paradigmático al respecto son las mujeres universitarias chilenas que comenzaron en 2018 denunciando la ineficacia de los protocolos en la universidad, pero después reivindicando esa necesaria denuncia de los acosos sexuales en todos los niveles de la sociedad. Si bien es necesario reconocer todos estos avances en el marco normativo en la región, es necesario también reconocer que estas dimensiones normativas no son suficientes para erradicar la violencia en contra de las mujeres, sino que es necesario también reflexionar sobre los elementos socioculturales e históricos que subyacen en esta problemática. Y al respecto les queremos compartir esta línea de tiempo que quiero hacer público el reconocimiento a Carolina Ojeda, que fue quien la realizó y quien ordenó estos datos. Y nos parece que si bien no es como decir, conclusivo que una institución tenga un protocolo, porque como hemos visto, eso también se puede quedar corto, cuando menos sí nos parece que son datos importantes que hay que tener referenciados. Y nos parece muy evidente cómo a partir del 2019 tenemos una explosión de instituciones que se ven interpeladas y que se ven de alguna manera obligadas a contar con un protocolo. Vemos que el número en 2020 también es amplio y también en 2021. Nos parece que esto es fundamental, si bien hay antecedentes desde el 2006, como podemos observar, es hasta el 2019 y eso pues se empata o tiene una explicación también en un movimiento que hubo en México del Me Too académico, ¿no? En el cual se denunciaban a profesores académicos y funcionarios que hubiesen incurrido en algún tipo de violencia de género, ¿no? En las diversas universidades en el país, y vemos cómo esto pues ha tenido sus repercusiones. Y quiero insistir en el hecho de que esto no es acabado, pero sí nos parece que es un indicador importante de para tenerlo referenciable. Bueno, finalmente, me parece para concluir que una de las ventajas más importantes respecto a estos aportes de los feminismos latinoamericanos tiene justamente con poder contar con un lenguaje para identificar, para caracterizar y para politizar violencias, ¿no? Algo que las generaciones pasadas no contaban. Esto da cuenta de un cambio de estructuras. Lo que antes no se veía, ahora se ve. Lo que antes se callaba, ahora se expone al público. Y del lado derecho tenemos una partecita
de la guía en contra del acoso sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me parece que es un avance importante porque es un esfuerzo por poner en actitudes muy concretas un concepto que puede ser muy abstracto como es el acoso sexual. Muchas gracias.